ha sido con mucha precisión y detalle expuesto por la doctora Zorrilla, porque siempre lo que entra por los ojos de alguna forma se enreda en el ánimo, ¿verdad? De modo que comenzaremos por recordar de qué manera las gramáticas del siglo XIX no se ocupan para nada de nuestras gramáticas argentinas, las he recogido a todas, no se ocupan para nada de la fonética y la fonología, salvo cuando llegamos a Marco Sastre, que da un capitulito de atención muy elemental al tema, y no hay después otra presencia. Pero los que estudiamos con Amado Alonso y con Pedro Enríquez Ureña, empezamos a ver los primeros dibujos de la entonación, las primeras formas que nos llamaban la atención, el primer perfil de la boca cortada, los lugares donde la lengua se insertaba o tocaba, lo apicular, lo palatal. Todo esto lo fuimos aprendiendo en un manual del secundario, y se aprendía de una manera que lamentablemente se quedó inconcluso en el segundo tomo. Se aprendía de una manera natural, se practicaba, y no hablábamos tanto de fonética y fonología, sino sobre todo de entonación y articulación en esos momentos. Después se abandonó esto en la práctica de la enseñanza de la lengua, lamentablemente, y entonces posiblemente no ha habido motivación para que la gente se dedicara a este campo. Ha sido tan difícil conseguir, porque ha sido toda una empresa a veces para conseguir especialistas entre los académicos y entre los universitarios que aportaran su crítica, su observación y demás a esta obra. Esta obra entonces, que habíamos conocido en nuestros dos primeros tomos, que fue la nueva gramática de la lengua española, en su versión grande, en su versión de manual y en su versión de gramática básica. La nueva gramática de la lengua española, que había quedado manca, esto había estado advertido cuando se presentó oficialmente la obra, porque faltaba la fonética, que fue diferida, ya le digo, por la complejidad del cierre de cada cuestión y los conjuntos de equipos que se consultaban en distintas partes del mundo. De modo que la tercera presencia es la de la fonética en esta nueva gramática de la lengua española, fonética y fonología. Como señalaba la doctora Zorrilla, tiene dos partes, ustedes la van a ver aquí articulada, esto está cerrado para que la academia no meta mano, en dos partes, que es el estudio, el tomo, y junto a esto va el DVD en una presentación independiente. Creo que el DVD va a tener un éxito enorme al lado del estudio. El estudio va a ser cursado por poca gente, pero el DVD va a ser visitado por más, por varias razones. El estudio tiene 10 capítulos y el DVD 5 partes. El DVD tiene esta tapa, las voces de español, tiempo y espacio, y este es el hombre, es el rostro del hombre que condujo, mejor dicho, la elaboración de la obra, y que además tuvo la posibilidad de dirigir los equipos que se fueron constituyendo. Este es Blecua, el actual director de la Academia Española y presidente de la Asociación de Academia. Blecua es catalán, razón por la cual se apoyó básicamente en un primer equipo catalán y en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los factores que influyeron para demorar esta obra importan menos que aquellos que aportaron para que la obra se lograra finalmente. Fueron también apuntados inicialmente por Alberto Díaz, el notable desarrollo de la disciplina lingüística en el campo de la fonética y la fonología, y el aporte de las tecnologías informáticas. Vean el hombre qué prolijo que es, como vuelve a colocar la cosa en su lugar. Bien, este segundo punto es importantísimo. Sin el auxilio de las tecnologías informáticas, esta obra no hubiera sido posible. Indudablemente, el aporte es enorme, aunque a veces no se percibe, porque la exposición es muy clara, muy perfilada, muy nítida, y no se hace demostración del material tecnológico que se usó de base. Los ámbitos y elementos de trabajo fue el Laboratorio de Fonética de la Universidad Autónoma y el estudio de ACG. Y el material gráfico que ustedes, trasojando la obra, podrán ver espectrogramas, resonancia magnética, oscilogramas, diagramas y el material fónico de las grabaciones en el DVD. Factor que demoró la elaboración, como lo dijimos recién. Asocia dos dimensiones,
La sincrónica, que es la descripción actual del sistema fonético español. A su vez, esta sincronía está acompañada de una división topográfica por los distintos ámbitos de las 6, 7, 8 o 9 regiones lingüísticas, porque los distintos documentos de la Asociación de Academias, ustedes verán que no coinciden en cuáles son netamente las regiones. Las regiones, nosotros tenemos una región rioplatense que dentro de poco en estos cambios de la lengua son 50, 60 años, posiblemente tenga dos constituyentes, un constituyente del norte que va a ser la zona de Paraguay, porque va a ir independizándose. Hoy hablábamos precisamente con la presencia del presidente o director, como se llama él, como se llama institucionalmente, de la Academia Mexicana, que le informábamos que la lengua guaraní es la única lengua que crece realmente de manera notable, a diferencia de las otras lenguas que se hablan en nuestro ámbito. Entonces, el mantenimiento del bilingüismo va a llevar, fonéticamente muy marcado en este caso, hay pocos ejemplos de este bilingüismo, de esta fonética guaranizada, digamos, en el texto, pero va a llevar a una división de una nueva región. Lamento por los paraguayos porque se van a quedar solos. Van a perder la buena relación de los orientales y los argentinos. Y en cuanto a diacrónica, como dice el texto, desde el Cantar del Miocid hasta poemas de la actualidad, aparecen algunos romances de Lorca. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera, tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras, uno de los romances del romancero gitano. Y los materiales de apoyo, la lectura de textos científicos, como el breve texto de 12 renglones, en que se ejercitaron todos a partir de Rufino de Cuervo. El estudio en sí comprende las dos alas de esta disciplina. Saben que ha habido una larga tradición de disputa acerca de si se podía distinguir con total nitidez el campo de la fonética y el campo de la fonología, si un cuerpo y otro no se imbricaban. Una larguísima discusión. Hoy se asocian, al menos en esta obra, se asocian para presentarse en sus aportes. La fonética y fonología, el estudio de los sonidos del habla, las vocales del español, los consonantes obstruyentes o oclusivas, enseguida volveremos sobre esto, las consonantes obstruyentes fricativas y africadas, las consonantes sonantes, conclusión del sistema segmental, la sílaba, el acento y la entonación. Son los 10 capítulos a que se refiere en la parte del estudio. Las dos partes de la fonética son: la primera fonética, estudia la producción física de los sonidos del habla y sus componentes sonoros. Esto es lo más fácil de describir tal vez y lo más científico de la presentación. En el campo de la fonología pasa otra cosa, porque comienza a interpretarse las tonalidades, las entonaciones y los matices que se presentan. La fonética tiene un campo articulatorio, cómo se generan. En realidad generan es un verbo que no existe, sino que es un lapsus de mi dígito. Los sonidos del aparato fonador, aquello que aprendíamos en Alonso, gran fonetista Alonso sin duda, respecto de los puntos de articulación de la lengua y demás. La acústica es cómo se generan las ondas de la transmisión, y finalmente la perceptiva, cómo se perciben estas ondas. Estas son las tres grandes divisiones de la fonética. Y la fonología, en cambio, estudia la organización lingüística de los sonidos del habla en segmentos y clases, atiende a la capacidad de los segmentos contractivos para distinguir significado. Esto es lo que permite todo un juego fonético, un juego fonológico, quiero decir, a propósito de la fonética y demás desentendidos, de intenciones y demás. Un beso por un peso, que era oferta, por ejemplo, que en la feria se solía hacer, y la cana te da caña. Me refiero aquí a que la cana, la policía, te da caña, te golpea. La pena, la distinción entre la N y la ñ están estableciendo una interesante diferencia. Dos tipos de segmentos vocálicos, que son los que se emiten que emiten el aire sin ningún tipo de obstáculo en su salida. Es una afluencia aérea natural. Y los consonánticos, cuya característica es que el flujo aéreo se encuentra limitado por distintas maneras, distintas formas, como veremos enseguida.
Los segmentos consonánticos son los obstruyentes. El flujo del aire encuentra oclusión, cierra y abre. Francisco ejemplifica bien con su enorme bocaza esta articulación, bien, o bien roza al salir el aire en algún punto. Entonces se llama fricativa, o fricción, porque hay dos tipos, fricativa y fricada. Fricción. Entonces la oclusión, y ahí después veremos una de las cosas. Bueno, recordarán ustedes, porque ya conocen toda la fonética, por cierto, recordarán ustedes que hay una forma de articulación de ambas, que es oclusiva y después fricativa. Las sonantes, el flujo no haya barrera, etc. Vamos a ver las obstruyentes. Tenemos las oclusivas como tal, sordas, que aprendíamos a partir de Menéndez Pidal, recordarán ustedes, con petaca, las tres formas. Y las sonoras, bodega, que todavía se puede, que digamos que cifran los tres sonidos, que representamos gráficamente así, fonéticamente que había que corregir algún detallecito a lo mejor, pero para recordarle a ustedes las dos formas de las oclusivas, las sordas y las sonoras. Aprendíamos en nuestras clases de la universidad para distinguir las sordas y las sonoras, de qué manera unas producían una vibración en la glotis y otras entonces hacían poner la mano en la glotis. Yo me acuerdo que ejemplificaba con toda precisión el yeísmo rehilado, yo diría requeteilado, de mi básica pronunciación entrerriana, cuando me hacían decir yerba y otros decían yerba. Y a mí parecía que no era la misma iris paraguayensis a que se referían ellos, con una falta de vibración tan notable como yo ponía. Las fricativas van a ser las sofa joya. Literalmente los ejemplos no son académicos del todo, pero he buscado ejemplificar con dos palabras para hacer fácil retención las cuatro formas de la fricativa. Y las africadas precisamente son estas que articulan la oclusión y la fricación, que es chu, chu, este juego da lugar a algunas interesantes combinaciones en el teatro, sobre todo. Es de ver de qué manera algunos personajes se caracterizan por la forma de pronunciación que tienen, por la forma en que manejan sobre todo las africadas o las fricativas. Y las sonantes, la mañana rara. Rara hay que representarla de dos maneras, ¿no? Porque la primera es de una articulación diferente. Pero es la L, la M, la N, la ñ, la R y la R. Estas son las sonantes sin dificultad. El capítulo, yo creo, más interesante de Cabecea la doctora Zorrilla, yo me voy apoyando a la gente que a uno lo respalda desde el público con cabeceos hasta que me encuentre con alguien que tenga un tic nervioso y creo que voy bien y adelante y me exponga, ¿no? Pero creo que el capítulo de entonación es el más atractivo de todos y es el que más nos promete. Es el movimiento melódico con que se pronuncian los enunciados con variedad de tono, duración e intensidad, que también aprendimos en Amado Alonso, del sonido. Bien, perdón. La entonación tiene contenidos gramaticales, que son aquellas formas de la entonación como tal, que van distinguiendo la enunciativa, la interrogativa, la exclamativa y la imperativa. En el DVD aparecen ejemplos, precisamente en uno de los capítulos auditivos, de las formas de articulación. Esto responde a aquel dibujo que nos enseñaban también en los manuales del segundo año. Y después tenemos las paragramaticales, que se refieren ya no a las clásicas que hemos visto, enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, sino a matices que son personales, como la sorpresa, la ironía, la incredulidad, el sarcasmo y la duda. ¿Por qué dice abajo Marinetti y Borges? Porque yo recuerdo que fue Marinetti el primer autor que propuso signos de marca, signos gráficos de marca para matices que no estaban dentro de las gramaticales. Entonces él proponía para la sorpresa, que nosotros habitualmente la comprendemos dentro de la exclamativa, ¿no? Para la ironía, que no entra en ninguna de las formas anteriores, la incredulidad, podríamos seguir agregando, la perplejidad, el sarcasmo, la duda, ¿no?
Para eso había propuesto en uno de sus 23 manifiestos Marinetti una serie de signos. Borges después, olvidándose que Marinetti había hecho antes que él, volvió a proponer en unos artículos juveniles, allá por 1924, una puntuación de igual manera. Esta forma, claro, a él se hubiera visto en figurilla porque su obra está llena de este tipo de dudas, de ironías, sarcasmo y demás, y hubiera cargado visualmente el texto en la marcha de la lectura. La entonación nos permite lecturas diferentes como estas, o dulces prendas por mí mal halladas, ese acento ahí no importa que no tenga acento, indudablemente, o lo que dice Garcilaso realmente en el soneto, o dulces prendas por mi mal hallada, ¿no? Entonces, esta distinción que hemos ejemplificado con otro caso de la anécdota de Sarmiento en el Pistolero de Belín, cuando entra Sarmiento a una clase y está el maestro diciendo que los signos de puntuación no sirven para nada, y Sarmiento insiste que sí, que sirven para conducir y sugerir la entonación que debe darse. Entonces el maestro tomó la palabra, Sarmiento tomó la palabra y digo, el maestro dijo, Sarmiento es un burro. Y el maestro dijo, Sarmiento es un burro. Con lo cual ha cambiado el destinatario de la burridad, si es que existe este sustantivo. ¿Qué es leche noche? Eso, Capdevila trae en lo de Peñaderos del Habla una graciosa conversación escuchada en un barco en tanto iba al Uruguay, ¿no? Entonces estaba él tomando fresco y había al lado dos chicas que tenían un libro en la mano. Y una le decía leche, noche. Cuando él prestó atención no entendía qué era leche y noche. Claro, empezó a lucubrar el académico, nuestro académico, indudablemente está contraponiendo la blancura de la noche y la oscuridad de la noche. No. Cuando miró se ve que tenían un libro en la mano y se la pasaba una a otra. Leche, noche. Esto era lo que en realidad estaban haciendo. Las voces del español, vamos cerrando esto con los 5 capítulos que contienen. El español hoy, el español ayer, van a ver ustedes que está acompañado esto de ilustraciones. Las lecciones de fonética, este curso es muy útil, yo creo que es de lo más interesante para alguien que quiera comenzar a valerse de esta fonética. Este curso es la base, que está muy bien expuesto, muy claro, para la enseñanza de aspectos de la fonética. Los sonidos del español, la variación que afecta a los elementos de la lengua, y las voces del español muestras en todo el ámbito hispánico. Bien, me despido de ustedes antes de pasar al DVD. Gracias por oír y escuchar, porque aquí, ahora por ver, ¿sí, no? El deseo nuestro es un buen oído fonético, que lo estamos perdiendo algunos por la edad. Se lo desean José Manuel Bleco, de Editorial Planeta, y la Academia Argentina de Letras. Felices Pascuas, audiencia, porque han escuchado todo el tiempo, pero también son audiovidencia, digamos, porque también han visto algo. De modo que Pablo me dice que tomo para el 5, no pasa nada, de modo que F5 es mentira que articula esto. Ahora sí, eso no es F5, es F1. Bien. Ahí estamos, y ahora vamos a entrar en este mundo, gracias Pablo, en este mundo de las voces del español. A la izquierda tienen ustedes el índice del español hoy, algunos datos, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí vamos a tener que, no va a funcionar porque no abre con el golpecito, ahí sí, bien. El español hoy, esta sección, van a ver ustedes que tiene tiene ilustraciones. Esto va a ser muy difícil manejarlo sin mouse porque se me traba y no es muy fluido esto. Bien, tiene algunos datos. Ahí tienen ustedes los países hispanohablantes, países con alto porcentaje de hispanohablantes. El dirigente Pablo va a colocar el mouse. Vamos a terminar escribiendo mouse, M-A-U-S, porque evidentemente estamos olvidando de escribirlo con cursiva. Bien, datos interesantes, pero es poco lo que contiene cada una de estas partes, es poco más que eso no hay. Después tenemos los nombres de la lengua, por qué se llama, polémica que anoche se armó en la Embajada de México, porque si se llama castellano, se llama español, y todo esto que significa una larga discusión. El español y su persistencia con otras lenguas, en la península por supuesto,
o ocultando en Agute no Repaque en Catilina, ahí está, bien. Acaba de entrar el euskera en la Academia Española por vez primera, se hizo presente. Sí, naturalmente, como pasa en estos casos, se politizó el hecho porque dijo quien representaba, quien habló en euskera primero y después habló en español, dijo que lo hacía muy gratificada porque terminado el riesgo de la fuerza, de la lucha armada y demás, ahora en paz podían hablar euskera en la Academia Española. Sí, sí hubo un discurso político al ámbito académico. Y la RAE y las distintas academias, Asociación de Academias de la Lengua Española, los diccionarios varios que aparecen, que ustedes conocen, ahí va, tenemos el diccionario clásico que va a desaparecer como tal, va a dejar de ser DRAE, ¿cierto? Y de la Real Academia Española, y va a ser el diccionario de la lengua española, obra de la totalidad de las academias. El diccionario panhispánico de dudas, que dentro de 2 años va a ser reelaborado y reeditado, con más de 4.000 observaciones. El diccionario del estudiante, que es un diccionario pedagógico, digamos. Bien, ay, qué difícil que es esto. Y después aparecen algunos otros diccionarios más, pero no aparece el esencial, que es una pena. Yo siempre recuerdo que el diccionario esencial de todos los diccionarios es el más práctico que se puede ofrecer hoy día. Está en un solo tomo, es manuable y está muy actualizado respecto de lo que es la última versión impresa del diccionario del DRAE. Bien, diccionario panhispánico de dudas, bueno, siguen todos. Nuevo diccionario histórico de la lengua española. Esto es un decir, ¿verdad? No existe este diccionario más que en un proyecto y en algunos asientos. Lo que está terminado de este diccionario, que va a ser una empresa monstruosa, 2 veces se abortó la empresa en la historia del trabajo de este diccionario, es la bibliografía. La bibliografía es realmente completísima porque se ha reunido bibliografía sobre cada palabra de las 5.000 que eligieron como base, que han sido estudiadas por distintos filólogos como una forma de ampliar bien, el contenido del diccionario. Y después viene entonces lo que habíamos dicho, el español ayer, español ayer, nacimiento de la lengua. Ahí aparecen, caramba, hay que copiar en cuadritos si no nos sale esto. En caso lo hacía también, yo sin esta dificultad de cuando uno tiene notebook es más fácil. Ahí está. Bueno, ahí tienen ustedes las distintas expresiones. Si podemos correrlo, Dios. Bien, aparecen inscripciones romanas, anteriores, visigodas, etc., hasta llegar a las españolas, a las peninsulares, mejor dicho. Los primeros textos. Bueno, lo mismo le pasaba a Blecua, cuando presentó esto, fue un papelón, cuando lo presentó en Panamá, era carcajada tras carcajada de parte de nosotros porque esto no avanzaba nunca. Bien. Ahora no reconoce el mouse, lo veo. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Pablo. Un poquito más adelante yo. Eso. No, por ahí atrás, no, hasta ahí. Les pido disculpas a ustedes, pero si al dueño del aparato le pasó lo mismo que a mí, yo estoy más que justificado que no lo he fabricado. Español ayer, esto es un texto muy breve, porque va acompañado de unas laminitas, acompañando este elemento que aparece aquí. ¿Ves? Nada más que eso es cada presentación, no hay mucho más. Tenemos el nacimiento, los primeros textos que hemos dicho, la lengua utilizada en las distintas regiones, un esquemita geográfico donde muestra las distintas Reino de Aragón, Reino de Navarra, Castilla y León, Burgos. Usted entra allí y ya agranda cada uno de estos elementos, pero no da más noticias. Ahí comienza usted la codificación y difusión de normas lingüísticas, el romance medieval. Ahí aparece
la lengua literaria por vez primera, de los ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando, vio puertas abiertas de usos encañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, sin atores, y sin halcones mudados. Sospiró mi Cid, a mucho había gran descuidado, habló mi Cid, viene tan mesurado, grado a ti, Señor Padre, que estás en lo alto, esto me han vuelto mis enemigos malos. Allí piensan de guillar, allí sueltan las riendas, a la ejida de Vivar o vieron la corneta diestra, y entrando a Burgos o vieron la siniestra. Bien, esto es muy lindo porque es la parte del castellano derecho de Alfonso, vieron ustedes las ilustraciones que trae, el libro de ajedrez Dados y Tablas, el de las cantigas de Santa María, que está tan bien ilustrado, que es una maravilla del libro. Bueno, todo esto aparece en este capítulo del comienzo, por lo menos la lengua literaria corresponde a la literatura, a la poesía, y el castellano de hecho a la prosa. Después la difusión del romance castellano, aquí aparece Boabdil enfrentándose ya en las últimas instancias y mariconeando con la pérdida de Granada y el reto de su padre. Después aparecerá la lengua en los siglos XVI y XVII, la reflexión sobre la lengua. Acá aparece nuestro padre mayor, don Antonio Lebrija o Lebrija, la contribución de Lebrija. Así tuvimos una larga discusión en la academia, en la embajada, porque yo señalaba que se acaba de descubrir, no es nuevo, pues los argentinos lo habíamos descubierto en el principio del siglo XX, perdón, lo hizo Brusac y después lo repitió con documentación Lugones, que la palabra canoa, por ejemplo, es una palabra latina, y aparece en Nebrija explicando la etimología latina de canoa y diciendo que es un barco liviano, huecados, hecho con tronco, etc. De modo que este mito de que todo aquello de cacique, canoa, huracán, que aprendíamos en el secundario como palabra naturalmente aborígenes de América, no en todos los casos es. Y no únicamente se limite a canoa, la observación, sino que ha seguido avanzando más o menos en 5 indigenismos que eran hasta ahora indiscutibles. ¿Y por qué comienza la sospecha? Porque en el resto de América, en toda América mejor dicho, antes de que haya una unificación posible, una expansión posible de las lenguas indígenas que estaban muy diversificadas, aparece la misma palabra en distintos lugares. Entonces quiere decir que las indios no la difundían, eran los españoles los que la hacían, ¿no? Bien. Después el excelente diálogo de la lengua de Juan de Valdés, que es tan actual, tan sabroso y con los criterios lingüísticos tan modernos. El diálogo de la lengua, ahí está una de las páginas. El viejo Covarrubias, que todavía seguimos revisando cada vez que tenemos alguna duda sobre el origen de las palabras, y es tan rico siempre, ¿no? Después viene la enseñanza de la lengua, desde esos comienzos, las gramáticas, en la gramática de Nebrija, la que aparece en primer plano. La gente se equivoca con el prólogo de la nueva gramática, dice que, señora, la lengua es compañera del imperio, pensando que se lo destinaba porque estaba en América o que iba a descubrir América. Es anterior al proyecto de América la gramática, de modo que lo que está diciendo es que del imperio español en general, no que iba a acompañarla en la expansión de América. Ahí tienen muy interesante la paginita esta de gramática de Nebrija. En estos momentos la Academia Española ha hecho dentro de su colección de clásicos una edición excelente de la gramática de Nebrija, la más calibrada y mejor anotada con aparatos críticos de todas que hasta hoy se conocen. Los diccionarios multilingües, que entonces aparecieron ya ahí hay que borrar esta primero, perdón, que aparecieron ya en España. A la cabeza va naturalmente el Calepino y otros posteriores. Los libros de diálogos que desarrollaron, hay más o menos en total en la bibliografía unos 25 libros que entre el siglo XVI y XVII manejaron el diálogo como forma de comunicación y que desarrollan a su vez principios de la lengua en ese diálogo. Después viene, esto tiene un fin, termino yo con la exposición. Esta es la imprenta, nacimiento, los primeros textos que aparecen allí, los textos científicos y tecnológicos.
vean la extensión que tiene, cada sección, para que no se ilusionen ustedes pensando que van a encontrar. Queremos vender el producto que es bueno, pero no exagerar el producto, de modo que no hay que tirar de la cobija porque no hay más que esto. Es decir, la muestra de 4 o 5 portadas o páginas interiores y la referencia a el sector que corresponde, las obras literarias, la difusión, voy saltando ahora, el judío español, con un mapita muy interesante de la extensión del judío español en el mundo del Mediterráneo, y la variación lingüística en la historia, también interesante, que es un capítulo muy interesante dentro del texto. El español de la Romaña, que para nosotros no presenta mucha atracción, y después vienen las lecciones de fonética, introducción, vocales, consonantes, sílabas, acento, entonación, y los sonidos del español. Vamos a ver si hacemos pie en esto, para mostrarles a ustedes los sonidos del español en las voces del español. Por ejemplo, esto es lo que contiene como atractivo esta sección del DVD, que es el habla formal, el habla espontánea, la hora, por ejemplo. Vamos a ver cómo se dice la hora cómo se pide la hora en México. Esto lleva tiempo porque hay que mover en dos dimensiones, una para acá, hasta que aparezca abajo el lanzamiento, y ahí está. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Un poco grosera la manera de preguntar la hora, ¿verdad? Bien. No obstante, como pese a lo que dice Cortés como un indio mexicano, ¡ay, se me fue! Caramba, bueno, que dice el bueno de Alarcón, ¿verdad? No, esto no va. Allá. Hay que tener paciencia porque estos animales son lentos. Bien. Seguimos adelante entonces. Vamos a probar otras. A ver, habla espontánea el teléfono. Colombia. ¿Aló? Es todo, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Voy cambiando de países, ¿eh? Vamos a ver en Uruguay si podemos sacar Uruguay ahí. A ver, no, en Ecuador. ¿Aló? Es suave. Y además, qué gringuismo eso de aló. ¿Cierto? Me parece que me decía aloe vera, para no decir aloe. A ver, en Argentina. Bien. Hola. Sí, es más humano eso. ¿Verdad? Repitámoslo. Hola. Claro. A ver cómo pedimos la hora acá. ¿Qué hora es? Vamos a ver los hermanos uruguayos cómo piden la hora. Hay gente que no la pide sino que la toma. Es penoso este movimiento que hay que hacer, ¿eh? Pero no hay forma de leerlo sino. Uruguay. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Un poquito más apretado, ¿eh? ¿Qué hora es? Vamos a ver habla espontánea. Tenga paciencia porque esto va lento, como decía aquel. Venezuela, a ver si podemos Venezuela. Venezuela. Uy, ¿está Venezuela ya? Mi proyecto es cuál es la relación entre los humanos, las personas, y los dispositivos tecnológicos en la situación cruzar la calle. O sea, cómo se relaciona la gente con el semáforo, con el trazado peatonal, con la acera, los materiales con que está hecho eso, los horarios, los coches, que permiten que uno cruce o no, tenga una percepción de seguridad o no, se arriesgue o no, ese tipo de cosas son las que estudio. Yo pienso que eso puede, bueno, estoy casi seguro que puede servir como política pública para la gestión de los flujos de vehículos y de personas en una ciudad como Caracas. Aparte de los flujos, tiene que ver con presupuesto, con inversión en tecnología, o sea,
qué tipo de semáforo se va a usar, qué no se debe usar, dónde se van a colocar los semáforos, el ancho de las calles, el ancho de... Ok, mi país es un país vasto en cuanto a riqueza natural. Estamos divididos por 32 estados y un distrito federal, y en él, bueno, les puedo platicar que es donde yo vivo. El distrito federal es donde se encuentran todas las grandes empresas y también los poderes del gobierno. Es la ciudad más grande del mundo por la cantidad de habitantes que tiene, y también es una ciudad muy rica en cultura. Tenemos diferentes culturas como la maya, azteca, olmecas, chichimecas, y cada uno de ellos ha dejado un legado en nuestro país, como son las pirámides, algunos monolitos y muchas pinturas. También podemos encontrar una gran cantidad de bosques, áreas verdes y montañas, al igual que ríos. Las tres ciudades principales que yo recomendaría visitar en México sería Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. Vamos a Nicaragua, a ver si parece Nicaragua. Y la gran actividad cultural que hay. Ah, infinito, sigue hablando ella. Parece Argentina la muchacha. Cultural, recomendaría que fueran a todo lo que es la península de México. Managua, Nicaragua. Es un país uno de los más grandes de Centroamérica. Tenemos alrededor de unos 40 volcanes. La capital está rodeada por un lago. Tiene 3 lagunas llamadas Nejapa, Izcapa y Azuzunca. Le llamamos la novia del Solotlán por estar al lado del lago. Y es una capital ¿Cómo la de Perú? De mucha gente que tiene cultura. Sí, no, yo del Perú llegué a Suiza y yo cuando llegué no hablaba francés, hablaba inglés y castellano, entonces hice 3 años una licencia de francés en la Facultad de Letras de la Universidad de Lausanne. Ahí en Lausanne he vivido 4 años y luego viví 5 en Ginebra. Y luego ya me pasé a Ginebra a hacer la licencia en Ciencias Políticas, pero en ese momento Suiza acababa de adaptar todos sus estudios a los de Europa. Eso es lo que yo varias veces he comentado, sin plan Bolonia, sin nada. Suiza lo hizo muy inteligentemente. Cuando yo llegué a Suiza, Ciencias Políticas se podían hacer en 3 años. Pero claro, yo en ese momento dije qué mala suerte he tenido, porque justo por estudiar francés, cuando ya voy a estudiar Ciencias Políticas que yo quería, lo pasaron a 4. Y Derecho también lo pasaron a 4, pero eso fue porque Suiza se niveló. Bueno, en ese momento dije que mala suerte he tenido, pero después cuando he venido aquí con la licencia dije que bien por pero eso no puedo, además se me corre y no permito ver en general que tiene que pasar el papita chiquito para que yo elija. Y ya luego me vine aquí, ahí estuve 9 años en Suiza y luego llegué aquí, y aquí trabajé 2 años de... No hay. A ver, Bolivia, en tanto para volver a la formación, no aplica este requisito. Hace 6 años la mayoría está haciendo muy poco. No, porque reducimos. Al menos en algunos sectores sí. Bien. Ahora lo que nosotros también muchas veces... Ahora viene Argentina. Visto los Argentina es un oro, viento arrebata la gramos de oro y hace con mano fuerte la bocina. A mí lo que me gustaba el proyecto de venir para acá surgió 100% de mi marido, porque yo el trabajo que hacía lo disfrutaba un montón. Y lo disfrutaba aún tratando de entender cómo pensaban los otros, por qué nos proponían, a veces imponían más o menos determinadas cosas, pero igual lo disfrutaba mucho y trataba mucho de aprender de qué era lo que hacían acá y también un poco de qué era lo que hacían en Estados Unidos. Cuando yo vine acá, una de las cosas que cuando mi novio, en su momento, ahora mi marido, planteó esto de venirnos un tiempo acá, yo planteé este viaje como una oportunidad también de ver cómo era el desarrollo desde el otro punto de vista. Entonces me lo planteé siempre de tratar de meterme en el mundo del desarrollo para poder entender un poco cómo las dos partes interactuaban. Entonces ahora, me inserté a partir de 2 másters que hice, y cuando terminé los másters, ahí decidimos casarnos, también por el tema yo tenía visa de estudiantes y me era muy difícil insertarme con una visa de estudiantes. Nos casamos, yo conseguí trabajo en una ONG que se llama Global Humanitaria y después empecé a trabajar en Intermón. Y la verdad que ahora estoy disfrutando muchísimo porque estoy haciendo lo que yo quería hacer, que era entender y aprendiendo mucho de metodologías y aprendiendo mucho de
de un montón de cosas que nosotros en Latinoamérica no tenemos. Para mí para mí lo que tenemos de fortaleza en Latinoamérica es que quizás somos más espontáneos y las cosas nos salen espontáneamente. Bueno, después hay acá ejemplos tienes mucha metodología, de voz que mucha aconseja, historia de trabajar, tiene los muchos aprendizajes de exclamación, años órdenes, en esto. preguntas que estarían también dentro de lo que son las gramaticales. A mí me gustaría volver a Latinoamérica. Y en habla formal, que voy a volver a trabajar y ahora allá, no puedo entrar pero en bueno, el... con la perspectiva de las dos partes. De que Esto tengo que borrarlo. No tengo el parámetro de abajo. Vamos a buscar, a ver, Argentina, formal, se me fue, habla formal, ahí está. Ah, no, aparece la lectura del texto de Cuervo, que no es gran cosa. Bien, esto es lo que puede verse y puede oírse en este texto de la gramática. Yo creo que lo más atractivo puede ser para los docentes el curso de fonética y después la ejemplificación viva que se dan, no tanto de los saludos y las formas de saludo y de la atención de teléfono y pregunta a la hora, sino la distinción entre habla formal y habla informal y los tonos de la pregunta de la voz imperiosa y demás que se dan a lo largo del libro. Estos son entonces estas novedades que contiene esta nuestra fonética y fonología que cierra la obra magna, tal vez de la gramática más importante en la lengua moderna que en estos momentos se ha logrado. Entre los proyectos vinculados con fonética y fonología, entre los proyectos de la Academia Argentina señalo dos. El primero que se va a cumplir, si Dios y Norma Carricaburu vienen, a partir del regreso de Norma Carricaburu de Madrid, con la planificación para el cual ya hemos conseguido parte del subsidio, de grabación, ya va a dirigir el equipo, de grabación de tonadas argentinas. Tonadas hechas a 3 niveles sociales y culturales en todos los puntos del país. Vamos a aprovecharnos en parte dándole preferencia, como corresponde, a nuestros correspondientes con un manualito de instrucciones para recoger todo esto en un DVD y poder entonces rescatar estas tonadas que, como se sabe, por la hegemonía de la radio porteña, van desapareciendo gradualmente del país. Se va acentuando cada vez más. A veces no son las radios porteñas, son las radios brasileñas que le deforman las tonadas a los misioneros o a los correntinos. Pero lo cierto es que creo que es la hora de rescatar aquello que está en riesgo antes que se pierda, y en medio de esta globalización fonética que se está produciendo en casi todas partes donde se habla una lengua, rescatar este testimonio de identidad regional. Y además le hemos presentado, segundo proyecto articulado con a la directora de la Feria del Libro para el año que viene, una salita donde podríamos proyectar todas estas tonadas con algunas explicaciones básicas y algunos dibujos de cómo funciona el alargamiento de la pretónica en andate en los cordobeses, por ejemplo, o las formas de precipitación de dicción del correntino. Creo que sería interesante. Yo en esto no soy especialista, sino que simplemente soy animoso, de modo que busco gente que pueda hacer el trabajo. Y ojalá el año que viene podamos exhibirles a ustedes y hacerles oír este video que va a hacerse desde la Academia, y finalmente después de marzo lo podrán ver, ojalá, o escuchar, mejor dicho, en la Feria del Libro. Esos son los proyectos de complemento que estamos haciendo respecto de la fonética y la fonología. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes y escuchen con atención lo que se les dice para ejercitar el oído, que es el último sonido que se pierde, el último sentido que se pierde. ¿Sabían ustedes eso? La aurícula, o sea, la orejita, ¿cierto? Es un diminutivo afectivo, pero también está demostrado científicamente que es el último sonido que deja de percibir, el último sentido que deja de percibir. Y esto puede ser por una interacción de que en el corazón hay dos, mira qué teoría, hay dos elementos, cuatro en realidad, dos parejas, dos ventrículos y dos aurículas. De modo que lo que entra por la aurícula, por la oreja, la otra orejita lo recibe y el ventrículo lo digiere. Y es así que se entiende lo que se dice. De modo que a usar el oído y a comprar el texto, por supuesto. Muchas gracias. Así que nada que aprovecho.